estimados amigos. Como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Epistemidosa. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término, de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la dosa y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DICTOC son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotegma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Egresado con mención de felicitaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una tesis sobre Derecho Internacional del Mar y con una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDIRI. Presidente del Instituto Peruano de Derecho del Mar, IPEDEMAR. Vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, IGOV. Exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 2018 a 2019. Ha sido el primer director de una escuela de relaciones internacionales en la Universidad Peruana. Miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Consejero y presidente del Comité de Integración de la Federación Interamericana de Abogados. Observador internacional en las elecciones parlamentarias en Venezuela, 2015, y del plebiscito por el Acuerdo de Paz en Colombia, 2016. Fue jefe de la delegación de la Academia Diplomática del Perú en viaje de estudios, 2008. Experto en áreas de conflictos por el Instituto Internacional Histadrut de Tel Aviv, Israel. Es profesor de Política Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, en Río de Janeiro, Brasil en 2014. Recibió la máxima condecoración Vicente Morales y Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima por su aporte a la ciencia del derecho, 2017, y recientemente ha sido incorporado a la Asociación de Juristas de Iberoamérica con sede en Madrid, España. Cuenta 5 grados de doctor honoris causa, 4 en Perú y 1 en el extranjero. Ha sido condecorado con la Medalla Ejército del Perú, del Glorioso Ejército Peruano, 2018. Ha sido internacionalista del año en el Perú en los años 2010 y 2014. Ostenta la máxima condecoración Vicente Morales y Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima por sus grandes aportes al derecho de la delimitación marítima en el juicio del Perú con Chile en la Corte Internacional de Justicia. Ostenta la alta membresía de profesor honorario del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú,
CA en 2016, y docente del año en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú y en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú en el 2014. Tiene 6 libros publicados y es columnista de la página internacional del emblemático diario Correo de Perú. Es conferencista internacional, habiendo expuesto como petitioner en la Cuarta Comisión sobre Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 2018, y como ponente principal ante la Academia del Reino de Marruecos, en Rabat en 2018. Finalmente, hace muy pocos días, ha incorporado como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú. Amigos del Perú, del continente, Europa y otras partes del mundo. En las últimas horas hemos seguido expectando cómo el racismo en el siglo XXI sigue siendo una de las mayores lacras del planeta a través de toda la historia de la sociedad internacional. El 25 de mayo vimos todos cómo un ciudadano negro, George Floyd, en Minnesota, fue prácticamente objeto de un asesinato por policías en ese estado de los Estados Unidos de América. El acto explosivo inmediato de manifestaciones en todo el país revela que el racismo sigue siendo un tema estructural en los Estados Unidos de América y, cómo no, en otras partes del mundo. Y por eso vamos a hacer algunas reflexiones breves sobre lo que está pasando con el racismo en el mundo y particularmente en Estados Unidos. La sociedad internacional se pregunta siempre por qué el negro es el esclavo históricamente y no el blanco. En el proceso histórico de la formación de la civilización, como sabemos todos, en diversas partes del mundo, el ser humano, la persona humana, no tuvo el mismo proceso para alcanzar el desarrollo, para alcanzar los matices de su adecuación al modus vivendi. Por ejemplo, durante la prehistoria, algunas sociedades del África estaban aún en la etapa del Paleolítico y eran nómades, mientras que en Europa, y particularmente el centro de Europa, Asia también, ya estaban en el Neolítico, acabando la etapa de la prehistoria, cercanos a la aparición de la escritura, que, como también sabemos, es el origen de la historia. Con la escritura aparece la historia propiamente dicha. Los modos de producción fueron concentrados en consecuencia por el hombre blanco y no el negro. Y al ingresar en la edad de los metales, afianzar las aleaciones, el hombre blanco configura todo un proceso para formación de ejércitos, hacen invasiones, realizan expediciones hacia el África y los doblegan a los negros, convirtiéndolos en esclavos y en cosas vendibles, objeto de mercancía. Una situación lamentablemente que ha producido a partir de allí todo un cambio cualitativo, donde las diferencias entre hombres blancos y hombres negros ha sido por demás evidente. El hombre blanco ha dominado al negro y lo ha dominado esclavizándolo y tratándolo como una cosa. El proceso para salir de esa situación ha costado mucho a través de la historia. Los negros que llegaron a América, a diferencia de los blancos, que estos últimos, por buscar libertad, modo de vida, aventuras, etc., los negros fueron traídos al continente en calidad de esclavos, vinieron encadenados para servir justamente al blanco. Y así comenzó la historia en América, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Sudamérica, en nuestro continente.
Lamentablemente en Estados Unidos de América, donde logran la independencia en 1776, los negros no encuentran esa libertad y esa igualdad pregonada por los blancos. Sin embargo, en el siglo XIX hubo un presidente, Abraham Lincoln, que en 1863, en el marco de la Guerra de Secesión, justamente da jurídicamente la abolición de la esclavitud de los negros. Para algunos esto configuraría una situación de punto de quiebre entre los yanquis y los rebeldes y produciría incluso hasta la muerte por asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865. La situación internacional ha continuado en el siglo XX. Las radicalizaciones entre los blancos en ese acto despectivo hacia los negros los llevó justamente a enfrentamientos. Los negros no podían ir a escuelas de blancos, a recintos de recreo de blancos, a restaurantes de blancos, una cosa realmente incivilizada. En 1962 el presidente John Fitzgerald Kennedy produce uno de los cambios cualitativos más importantes del siglo XX, que fue justamente permitir que un negro asista a la universidad en los Estados Unidos de América. Muchas protestas generaron esta abierta decisión, aplaudible por cierto, por parte de John Fitzgerald Kennedy. Al año siguiente, en 1963, también fue asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. No sabemos las circunstancias, pero estamos explicando que cuando hay procesos de quiebre se producen cosas como los asesinatos de Abraham Lincoln y también de John Fitzgerald Kennedy, y junto a él otro tercer asesinato, el del mayor activista que ha producido la historia americana, Martin Luther King, que lo fue en el año 1968, no obstante que 3 años antes, en 1965, había logrado que cambiara esta visión sobre los negros con una adecuación de la ley que permitió justamente atenuar este clímax de racismo enquistado en importantes sectores al interior de los Estados Unidos de América. Desde ese tiempo a la fecha se ha creído equivocadamente que el racismo ha sido derrotado en Estados Unidos. Nada más ajeno a ello. Hemos visto estructuralmente cómo ha habido muchos casos policiales, sobre todo, en el que el hombre negro ha sido objeto de tratamientos viles y finalmente que le ocasionaron hasta la muerte. De manera que no es nueva la historia de la violentación del hombre blanco por el negro en los Estados Unidos de América. Es decir, que en un país que se llama la nación de todas las sangres, donde hay igualdades y oportunidades para todos, eso no es tan cierto, porque de los 40 millones de los negros que existen en Estados Unidos, más del 60% no encuentra las posibilidades para el desarrollo personal. No hay reglas muy bien claras para que los negros puedan acceder a puestos públicos. Esto ha ocasionado un desmedro y un acto de marginación que explica por qué más del 60% de las situaciones delincuenciales en Estados Unidos sean producidas por negros, y no precisamente porque sean delincuentes, sino porque este estado de marginalidad, alejados de la participación en el proceso educativo, solamente el 30% de ellos tiene un acceso importante, y otros que logran réditos socioeconómicos por sus cualidades personales, deportivas, artísticas, en diversos ámbitos, pero no ha habido una transversalidad para que el negro sea incorporado en la vida estadounidense como corresponde en el siglo XXI. Lo que estamos viendo ahora, lo que acaba de pasar en Minnesota, más bien está confirmando, revelando que la situación de racismo
es permanente, pero al mismo tiempo la pandemia le ha dado una cuota mucho más explayada a las manifestaciones y a las protestas que hemos visto, porque antes de la pandemia, cuando había una situación que flagelaba el sentimiento de los negros, justificadamente, por supuesto, lo primero que había eran protestas en el mismo lugar. Ahora la protesta se ha diversificado, no hay estado dentro de la nación americana donde no haya habido protestas, incluso han traspasado ya las fronteras estadounidenses, y esto se debe precisamente a que la pandemia ha sensibilizado a un grupo humano, el más golpeado por la pandemia, que son los negros en Estados Unidos y en otras partes del mundo, los más marginales. De hecho, George Floyd, al ser auscultado en la revisión médica forense, se pudo determinar que también tenía el COVID-19. Todo esto que estamos diciendo evidentemente está mostrando a un país que tiene una enorme debilidad en el frente interno. De 330 millones, el 13% de ellos son negros y no han sido verdaderamente incorporados como debería serlo en una sociedad civilizada, donde hombres y mujeres todos somos absolutamente iguales. Eso no ha pasado, y ese es el gran drama nacional que vive en estos momentos Estados Unidos de América, donde además sucede en un momento de pandemia y en un momento de proceso electoral, donde los réditos a favor y en contra seguramente van a estar encaminados en fortalecer o debilitar las posiciones de los dos candidatos que hay en estos momentos para las elecciones, Joe Biden, el demócrata, y el propio presidente Donald Trump, el republicano. Pero el racismo, que a mi juicio solamente es entendible, explicable y no justificable a partir de la ignorancia que pasa en muchas personas y la dotación de prejuicios que se ha visto en la historia, no va a cambiar si no cambiamos los estereotipos sociales, y esos estereotipos solamente lo serán en la medida en que realmente entendamos que hombres blancos y hombres negros todos somos absolutamente iguales. Decía yo que no es solamente un monopolio el racismo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. De hecho, aquí en el Perú hemos visto cómo los negros que llegan al Perú durante la etapa del virreinato y apostados en las costas de nuestro país y de otras de la región, llevados a las zonas algodoneras, a las zonas de agricultura, igual que en Estados Unidos, fueron tratados como esclavos. Ni siquiera el gran libertador del Perú, don José de San Martín, que en 1821 dio la independencia del Perú, en ese momento produjo la libertad de los negros, que se encontraban como el gran aparato social y económico del virreinato. No lo hizo justamente por un tema económico. Decidió que a partir de ese día los que nacieran serían libres, que fue una cosa distinta. Cuando en 1854 Ramón Castilla finalmente produce la abolición de la esclavitud, lo hizo para los pocos negros que quedaban, ancianos, mayores, y que en realidad constituyó toda un punto de quiebre, evidentemente para los propios negros y para la propia sociedad peruana. Incorporados a la vida nacional, los negros han sido determinantes en la historia del Perú. Sin embargo, ya el racismo, como consecuencia del régimen de castas que tuvimos durante el virreinato, nos había vuelto un país evidentemente fracturado por este gran problema de la discriminación y del racismo, que sigo insistiendo son consecuencia de la
ignorancia, del desconocimiento, de la incultura, de la falta de educación. Por alguna razón, Ricardo Palma, el gran y mayor escritor llamado el patriarca de las letras peruanas, dijo que en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga, el que no tiene de indígena tiene de negro. Y esto justamente en una etapa en la que en el país había muchos debates, porque había entre las personas un enorme prejuicio, parte de la fractura interna, de tal manera incluso que hasta el día de hoy, estamos en el siglo XXI, lamentablemente todavía hay familias, hay hogares, hay grupos sociales donde el comentario es que con quién te vas a casar porque debes mejorar la raza. Una penosa realidad que solamente con educación podría cambiar, pero que lamentablemente eso no ha producido todavía el verdadero cambio cualitativo que todos estamos esperando. Los negros en Estados Unidos de América, en otras partes del mundo, siempre han estado doblegados, no son parte de la élite en la toma de decisiones, donde el poder justamente es la regla, no están incorporados como debería hacerlo en los ámbitos socioeconómicos, culturales, con el mayor espacio que le deba corresponder porque son parte de la vida humana. Sin embargo, la tarea es una tarea por delante importante que hay que llevar a cabo. La presencia de un presidente como Barack Obama, negro, debió cambiar estructuras en el país y pareciera que eso no ha sido así. Lamentablemente, incluso teniendo hoy en este siglo XXI un premio Nobel de literatura negro, no hemos podido dar este paso cualitativo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Acaso que el racismo será siempre parte de la historia y no acabará el racismo? ¿Tendremos que convivir con él y aceptar resignadamente? Yo creo que no. Creo ciegamente, pero con convicción, de que si acaso las naciones entendiéramos lo que es el justnaturalismo, que siempre lo repito, derecho natural, donde todos somos iguales unos a otros, entonces vamos a darnos cuenta que el color de piel no tiene ninguna significación a la hora de determinar nuestras vinculaciones sociales y humanas. Los afectos, las afectividades y el marco de relacionamiento está fundado en valores. Y los valores son una construcción. La axiología de la vida es una prosecución donde los hábitos sociales, la conducta familiar, la conducta social, el imperio social son determinantes. Donde hay una familia racista, habrán hijos racistas y nietos racistas. Esa cadena lamentable y prejuiciosamente heredada, casi como un legado, entre comillas, un legado negativo, hace mucho daño a la sociedad internacional. Deberíamos hacer un ejercicio cualitativo para cambiar esta dinámica que venimos experimentando en el mundo, que permita justamente acabar con este drama internacional que se llama el racismo, y que las Naciones Unidas, por ejemplo, que me consta en las diversas cartas como la Carta de San Francisco y las innumerables cartas sobre derechos humanos que existen
ha buscado, ha velado para que haya justamente esta toma de conciencia sobre el valor de la igualdad, donde la gente no puede ser objeto de discriminaciones por el color de la piel, por el estrato socioeconómico, por sus cualidades psicosomáticas, por su forma de pensar, por nada. Esta es una tarea pendiente. En la medida en que los seres humanos somos los que habitamos este continente, debemos esforzarnos porque nuestra permanencia en la vida en este planeta, esté inserta en un clímax de dignidad. Porque cuando la dignidad es atropellada, entonces el hombre se vuelve incivilizado y puede incluso ser el camino para su involución. Eso que Darwin decía, que el hombre evoluciona y aspiramos a que no se retrotraiga, pueda convertir al ser humano en esclavo de sí mismo como en el pasado. Los episodios de Estados Unidos, de América, han marcado las últimas semanas y pueden determinar muchas cosas en la política internacional de los Estados Unidos de América, en la medida en que el tema está extraordinariamente sensibilizado. Cuando decimos que está sensibilizado es porque un tema como el racismo puede ser capitalizado por quienes están buscando cuotas en el sistema internacional o en el propio continente americano, donde Estados Unidos sigue siendo el foco más importante de la llamada severa de atención. Esperemos que se produzca en adelante un cambio en el nivel gubernamental. La participación del presidente, del jefe de Estado, es muy importante porque desde sus propios labios emanan las directrices sobre el tratamiento de un tema, repito, reitero, tan sensible como el del racismo. Una situación que pueda, a mi juicio, mostrar un signo visible de un cambio cualitativo, deberá escenificarse en el momento en que se produzca una sentencia condenatoria como corresponde para los asesinos de George Floyd. Y eso significará un acto de reivindicación, si acaso en lo inmediato, por actos que han habido en Estados Unidos en los últimos años de abusos contra negros por policías inclusive. Una situación adversa, contraria, de absoluciones, de cumplimiento de pena como en el pasado, podría promover una situación mucho más violenta como acto reactivo de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. No es una conminación al sistema judicial de los Estados Unidos de América, de ninguna manera, pero sí una severa llamada de atención que hace la comunidad nacional estadounidense e internacional, porque la justicia no quede solamente en una justicia ciega, donde la absolución del blanco constituya una burla y un impacto lacerante al ego y a la dignidad de los negros y de muchos otros blancos que venimos bregando porque se constituya una sociedad que exprese democracia con justicia. Una sociedad, en lo contrario, es una pantomima que no corresponde a la sociedad internacional del siglo XXI. Esperemos que en adelante se puedan capitalizar esfuerzos de los hombres y mujeres de buena voluntad para promover políticas públicas de verdad
donde el negro no sea visto como el estereotipo del esclavo del pasado, solapadamente en el siglo XXI, cuando, por ejemplo, para un trabajo se espera y se aspira que si va a ser el botón de un hotel, entonces el mejor botón debe ser un negro. O los que carguen el ataúd de un difunto, entonces se crea por ese estereotipo execrable de que los que lo hagan también deben ser negros. Esto tiene que acabar, y a ese cambio se le llama evidentemente revolución educativa. Solamente una revolución educativa con inversiones de 10-12%, a mi juicio, acabará con esa carga y esa construcción de quienes creen que el racismo sigue siendo una pauta de vida. La educación hará que esos estereotipos acaben. La educación hará pensar a la sociedad internacional que lo blanco es sinónimo de bueno y lo negro es sinónimo de malo, casi como ejemplificaciones vituperables. Deberán cambiar esos conceptos, esas visiones. Lo blanco y lo negro deben ser sinónimo de paz y de amor, pero mientras eso no cambie, el estereotipo psicológico, el estereotipo en la psique, en la estructura del ser humano, llevará a seguir viendo al negro como una persona objeto de imputaciones, como seguramente le pasó aquí en el Perú al caso del negro de Armendáriz, que por serlo fue condenado, imputado de haber violado y matado a un menor de edad, a un niño, y que después de muchos años la justicia peruana determinara que fue inocente. Amigos de toda la región y del mundo entero que nos escuchan y nos ven a través de este canal que permite y que agradezco al Comité Euroamericano de Derecho Digital. Mi saludo y hasta una próxima semana en que volveremos a tocar un nuevo tema de derecho internacional, de relaciones internacionales, de política internacional, de política exterior, de coyuntura, en estos 30 minutos que alrededor de ellos dedicaremos para todos y cada uno de ustedes como realmente lo merecen, en la medida en que muchos de ustedes están abocados a la investigación y muchos de ustedes también tienen el interés porque estos temas puedan coadyuvar a desarrollar ideas y criterios que a veces pueden estar de una u otra manera en un estado de proceso de aperturas y de conocimientos claros. El suscrito Miguel Ángel Rodríguez Mackey, me siento muy complacido. Quiero decirles que yo aprendo mucho cada vez que me encuentro con ustedes en este tipo de espacios académicos que nos brinda el comité para hablar directamente sobre temas que nos atañen a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida internacional.